Tal como vimos antes, entonces, todo lo que en el formulario de alta era un control de selección, cuando vayamos a editar ese registro, vuelve a ser un control de selección. O sea que si yo voy ahora al navegador y le digo que quiero editar alguno de estos textos, tengo que volver a ofrecer los controles de selección para las categorías y para la configuración. Así que voy a ir al formulario de editar y voy a replicar lo mismo que habíamos hecho en el alta. En donde está la categoría, en realidad voy a insertar los checkbox de categoría, y donde está configuración voy a hacer lo mismo. O sea que copio la configuración y la categoría y la pego en el formulario. Guardo. Y me voy a traer también la consulta SQL que trae todas las categorías, que ya la tengo, perdón. Me voy a traer, sí, el array de opciones que tengo para la columna de tipo set. Entonces, cuando vaya al navegador y actualice, voy a tener nuevamente las categorías como checkbox y la configuración como checkbox. Y así como sucede con los demás campos, estas opciones tienen que mostrar marcadas todo lo que ya seleccioné antes. Todo lo que en algún proceso anterior de alta o de modificación volví a seleccionar, ahora lo voy a tener que tildar. Más allá de si es una columna de tipo set o una tabla aparte, en este escenario siempre vamos a trabajar con dos arrays distintos. El primer array va a ser el listado de todas las opciones que tenemos disponibles, es decir, todas las categorías y todas las configuraciones que puedo elegir, y otro array va a tener solamente lo que ya seleccionamos, las categorías que ya seleccionamos para este texto y la configuración que ya guardamos en la columna de este texto en particular. O sea que necesito dos arrays. El primer array ya lo tenemos hecho. El array de las categorías que tenemos disponibles lo tenemos en esta consulta y el array de opciones lo tenemos en esta consulta, solo que esto no es un array. Todavía es un objeto de tipo MySQL y que luego recorremos y se convierte en cada una de las categorías. Entonces, el array de las opciones que fueron guardadas las voy a obtener de una manera diferente si se trata de una tabla aparte o si se trata de una columna de tipo set. En el caso de una tabla aparte, voy a hacer un select que vaya a la tabla donde se guardó la información y traiga todo lo que esté relacionado con este mismo texto que estoy editando. Es decir, voy a ir a la tabla de relación y voy a traer todos los IDs de categorías para el texto que estoy editando en este momento. Entonces, voy a ir al Notepad y voy a agregar un comentario que sea opciones seleccionadas anteriormente de categorías y configuración. Entonces, la consulta número 3 va a ser un select que traiga los FK categoría de la tabla de relación, no todos los que fueron cargados, únicamente los que tengan el FK posteo igual a este mismo ID que estoy viendo en este momento. Voy a hacer las filas que sean el MySQL query de la conexión procesando esta tercera columna, y en este caso en particular obligatoriamente tengo que trabajar con un array. Si no es array no me va a servir, por lo cual voy a tener un array vacío y voy a recorrer todas las categorías seleccionadas y voy a agregar cada uno de los elementos. Vengo aquí y le voy a decir entonces que mis categorías anteriores van a ser un array vacío, y mientras mi array 3 pueda hacer el fetch assoc de las filas 3, voy a poner esto al principio así no nos confundimos y queda toda la consulta junta, voy a agregar un elemento más al array de categorías anteriores que va a ser de este array 3 que estoy viendo solo el ID de categoría, necesito únicamente el número. Una vez que esto termina, si hago el bar dump de lo que tengo como categorías anteriores, voy al navegador
y actualizo. Y tenemos aquí entonces un array con 3 elementos que son las 3 categorías anteriores. Tiene que sí o sí ser un array solo con números. Los IDs de las categorías que tengo seleccionadas. En el caso de la columna set, hay que hacer el camino inverso al guardado. Tengo que traer lo que ya guardé y tengo que separar por coma para generar un array por medio del explode. Voy a volver al Notepad y le voy a decir que mi variable opciones anteriores sea en base a los datos del posteo que estoy viendo, que lo tenemos en el browser. No tengo ninguna preferencia para esta publicación en particular. Voy a crear una nueva publicación que sí tenga preferencias. Entonces, voy a agregar un texto que va a ser texto con preferencias. Va a tener una imagen. Va a ser mío. Voy a decir que está en diseño, programación y usabilidad. Y tiene 2 opciones ya tildadas. El texto lorem ipsum. Guardo. Esto se procesa, se genera y me manda a la grilla. Y cuando lo edito, podemos ver que sí tengo preferencias para esto y que sí tengo categorías seleccionadas. Bueno, en base a este texto de las preferencias voy a separar por coma. Entonces, vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que mis opciones anteriores van a ser en base a los datos de las preferencias. Lo que voy a hacer es un explode. Voy a separar por coma este listado de opciones y voy a hacer el bar dump de las opciones anteriores. Vuelvo al navegador, actualizo y tengo comentar y enviar porque son las opciones que tenía seleccionadas con anterioridad. Si voy a cualquiera que no tenga, lo que voy a tener es un array vacío para ese listado de preferencias, pero sí me genera en todo caso un array, que es lo que necesito. Necesito siempre trabajar con un array, sea con contenido o sea vacío. ¿Para qué hicimos estos arrays? Para poder definir ahora qué opciones son las que se tienen que marcar del listado de categorías y de preferencias. Cuando recorremos el checkbox de cada una de las opciones que tenemos para estos 2 conjuntos, lo que vamos a hacer es verificar el ID o el texto que estamos por definir como value. Sabemos que en la tabla aparte pasamos un número, que es el ID de la categoría. Sabemos que en la columna de tipo set guardamos un string, una cadena de texto, que es la opción que elegimos. Bueno, en cada vuelta que se genera el checkbox, voy a preguntar si ese value, sea el ID o el texto, ya está en el array anterior. Es decir, si tengo el ID o tengo el texto, según el checkbox que estoy haciendo, adentro de este conjunto de opciones o adentro de este conjunto de opciones, todos los que sí coincidan los voy a marcar como preseleccionados porque son los que elegí con anterioridad. Entonces lo que vamos a utilizar es la función inArray. Si este valor está dentro de este array y solo en los que devuelvan true vamos a mostrarla preseleccionada por medio del atributo checked, que en el caso de los checkbox es el que define que esa opción esté tildada al arrancar el documento. Entonces venimos aquí y le vamos a decir en cada vuelta de las categorías vamos a crear una variable llamada checked que va a ser una cadena de texto vacía. Si yo este checked lo inserto aquí, es lo mismo que no haber puesto nada, pero si dice checked como contenido, voy a estar tildándola. Coincidimos en esto. Si dice checked, acá estoy escribiendo checked y va a aparecer tildada. Si dice comilla, comilla, acá estoy insertando un string vacío, no estoy haciendo nada. ¿De qué va a depender si va a ser checked o si va a ser comilla, comilla? De una comparación. ¿Qué comparación? Si está adentro del array este ID que estoy por generar en las categorías anteriores. Si este ID que estoy por generar como value
ya existe en ese conjunto de categorías anteriores, a ese en particular le tiro un checked y si no, le tiro comilla comilla y va a aparecer en este lugar alguna de las dos cadenas de texto. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que diseño, programación y usabilidad ahora aparecen tildados porque el ID que estoy por mostrar como value acá existe adentro de este lote de información. Y lo mismo voy a hacer entonces con configuración. Si la palabra comentar ya existe acá, la voy a tildar. Si la palabra descargar ya existe acá, la voy a tildar. Y si la palabra enviar ya existe acá, la voy a tildar. Vuelvo entonces al bloc de notas y le voy a hacer la misma lógica. Voy a crear una variable llamada checked que según una pregunta va a ser tildado o comilla comilla. Y eso lo inyecto, lo agrego a esta etiqueta. ¿Cuál es esta vez la pregunta que tengo que hacer? Si está adentro del array este texto de las opciones anteriores. El primer paréntesis puedo eliminarlo. Entonces, si adentro de todas las opciones que ya elegí está esta cadena de texto que estoy por mostrar como value, ese es checked. Si esto no sucede, es una cadena de texto vacía, o sea que ese se va a omitir en el listado de opciones tildadas. Vuelvo al navegador, actualizo y como ya tenía tildado comentar y enviar, vamos a ver que comentar y enviar figuran preseleccionados. Entonces, de esta manera, nunca el cliente pierde la referencia de lo que pasó antes, cuanto mucho, o agregará opciones o quitará opciones. Lo último que voy a hacer con esto entonces es eliminar todos los ecos y bardump que quedaron en el formulario de edición. O sea que estos bardump se van y este bardump se va. Así me queda esa plantilla lo más limpia posible. Y lo último que nos está faltando es ver cómo guardamos esta actualización de información en la base de datos.